El dibujo es una práctica natural, carente de historia pero fuertemente anclada en la memoria. Es una práctica física y reflexiva tan íntimamente ligada a nuestra naturaleza corporal que podríamos hablar de ella casi en términos biológicos. No obstante, nosotros nos acercaremos a su práctica contemporánea utilizando como estrategia solamente el análisis de uno de sus aspectos, su capacidad para poner en relación distintas disciplinas. Entenderemos esta transdisciplinaridad como la capacidad del dibujo para establecerse como praxis generadora de interacciones que excedan su propia práctica. Más allá de lenguajes estructurales, referencias lingüísticas o semióticas a su propio campo de representación, el dibujo así entendido lo que proyecta es la construcción de un entorno o campo energético propio en el que suceden las cosas o estas cosas se dan. Como es natural, nada de lo que en estas circunstancias se da es de vital importancia o tiene un carácter asertivo, pero supone una forma de estar en el mundo y una manera diferente de acceder a un conocimiento no dialógico. Tomamos conciencia así de la fragilidad, la provisionalidad y la temporalidad de esta práctica gráfica. El dibujo posibilita la construcción de un entorno donde se da un tipo de representación. Este tipo de representación tiene que ver tanto con el carácter más o menos mimético de la imagen como con el propio de las actividades musicales o teatrales. Es decir, representar un texto o una partitura, interpretar. Obviamente nos referimos aquí al aspecto performativo que la propia práctica del dibujo tiene al estar ligada al cuerpo y desarrollarse en un entorno, no solo sobre un soporte. Una obra gráfica del tipo de Joan Jonas, por ejemplo, y en este caso nos moveríamos en ambiguo campo semántico establecido en la relación que se da en el lenguaje español entre interpretar y representar. Ambas expresiones conforman un repertorio de experiencias culturales referidas a un texto o una partitura que la práctica del dibujo puede recoger. El dibujo, como práctica transdisciplinar, no sería solo una forma de pensar, una estrategia que ayuda al desarrollo de las ideas plásticas. No sería solamente un procedimiento para proyectar en el espacio formas, gestos y volúmenes, sino que nos permite la ampliación de estrategias holísticas que incluirían desde la imprescindible reflexión sobre el cuerpo, un buen ejemplo es la obra de Eulalia Baldosera, hasta la representación de ingentes cantidades de datos inmateriales que modifican continuamente nuestra realidad más inmediata. De este modo, el dibujo es una herramienta de conocimiento, pero no solo en la medida en que pueda transcribir éste para su comunicación o entendimiento, sino en la medida en que como herramienta es constitutiva del mismo. Justo Isasi, arquitecto, habla del dibujo como un modo de organizar el mundo mediante una construcción de líneas. Estas líneas separan y organizan la realidad. Como profesor de anatomía que soy, sé hasta qué punto el corte sobre el cadáver permite el acceso al conocimiento. El corte, el surco, el verso permiten el acceso a lo nutricional. Son líneas materializadas, estructuras gráficas transformadas en armazones de la realidad que dan lugar a lo que puede dar alimento a la vida. El lápiz se convierte en un escalpelo que disecciona la realidad permitiendo el acceso a nuevas formas de conocimiento. El dibujo separa, organiza y estructura el espacio, así como el entorno donde puede darse la experiencia del conocimiento. En sí, dibujar de este modo no es más que preparar las posibilidades de un acercamiento a la realidad. Esta recuperación, dentro de las prácticas artísticas, de la interacción del dibujo más allá de su propio lenguaje, ha facilitado que su práctica se convierta en un entorno donde fluya de manera natural la experiencia. Cuando hablamos de entorno, lo hacemos refiriéndonos a la construcción de una situación, similar a cómo se daría una performance, pero sin el carácter textual, narrativo o ritual que es inherente al propio género de la performance. Tiene que ver más este entorno con la construcción de un espacio y un momento mediante el dibujo. Pero no es el dibujo la parte fundamental de este entorno, solo es el espacio humano de conocimiento que lo posibilita, abriendo la situación construida por la práctica del dibujo a otras posibilidades de interactuación. Uno de los aspectos principales de este modo de práctica gráfica es su interactividad más allá de lo meramente intelectual o narrativo. El dibujo deja de ser un fin en sí mismo. Dibujar es parte de una acción más compleja. Dibujar es solo uno de los estratos de esta situación.
Normalmente es un fluido que permite el desarrollo sostenido de la misma. El dibujo se convierte así en un flujo. Adquiere el componente de un estado físico maleable, donde pueden suceder cosas diferentes a las que suceden en una situación producida por otra práctica. Podremos entender mejor esta idea de fluido o flujo gráfico como medio, como entorno, si lo ilustramos con la obra de Zhou Wenxun, Wayne McGregor o Tacita Dean. Es importante, llegados a este punto, alejar el dibujo como situación del dibujo automático, o del dibujo infantil o alienado o de prácticas similares. En todos estos casos, la práctica del dibujo aparece modelada por componentes culturales, por cosas vistas, hábitos gráficos inherentes al cuerpo o simplemente delimitado por las herramientas gráficas elegidas. Hablamos de un tipo de dibujo que pone en relación diferentes momentos de la realidad, diferentes estratos de una complejidad que otros métodos de conocimiento como el científico intentan resumir y redimensionar a escala humana. El dibujo como flujo, constructor de situaciones y entornos, asume las limitaciones del conocimiento dialéctico, abriendo así un amplio espectro de posibilidades de acercamiento a otras formas de percepción y aprehensión de la realidad que no evitan, sino que asumen la complejidad de la misma. Y no solo eso, sino que estas prácticas gráficas incorporan en su paradigma las limitaciones de un conocimiento fundamentalmente intelectual. Estas prácticas permiten acercarnos a la realidad de una manera mucho más amplia, sin reducir la experiencia o el conocimiento derivado de la percepción a un objeto resumido, que en este caso sería un dibujo. Estas prácticas permiten la no objetualización o instrumentalización de la experiencia, de la percepción y del conocimiento derivados de ésta. Por eso, cuando hablamos de dibujo lo hacemos sobre y desde lo complejo. Asumir la complejidad y alejarnos de posibles reducciones supone poder acceder a una mayor riqueza experiencial y perceptiva, que nos permite integrar mediante el dibujo zonas de la realidad aparentemente alejadas. Estos procesos de conocimiento son complementarios, la reducción taxonómica del conocimiento científico y la asunción de lo complejo por el flujo gráfico. Esta relación, aunque en nuestro caso hablamos solo de procesos gráficos, se constituye como un punto cero de la experiencia, como un origen. Este punto cero, u origen, aplicado a las situaciones gráficas se constituye en acontecimiento, en el modo en que Zizek lo define, aquello que sucede en un momento dado y que obliga a cambiar la lectura tanto de las cosas por venir como de aquellas que ya han sucedido, es decir, que nos obliga a ver la realidad bajo un nuevo paradigma, la totalidad de la realidad. Es por eso que nuestro modo de entender el dibujo como práctica no es histórica, sino que se fundamenta en la memoria corporal, en una memoria individual que transmite sus conocimientos y problemas, no una visión histórica de los mismos, no una conceptualización temporal, lineal o social o política del dibujo, sino en unas formas de hacer, un conocimiento del hacer que permita acechar la realidad desde su complejidad y nos permita construirla sin la obligación de resumir o elaborar objetos de nuestra experiencia. El dibujo así no tiene como finalidad la producción de dibujos como objetos, o dibujos como ideas, o dibujos como experiencias. El dibujo se constituye en estos casos como el entorno que permite que otras prácticas, que no pueden relacionarse de otra manera, encuentren un lugar, un punto, una forma de interactuar, generando en este encuentro experiencias nuevas y, sobre todo, posibilidades de interactuación mutua. El dibujo permite enseñar a la inteligencia artificial a relacionarse con nosotros. Podemos enseñar empatía a un algoritmo dibujando con su extensión mecánica, que es un brazo robótico, como nos enseña Zhou Wenxun en sus performances, o dibujando bodegones como el robot de Treset, Pablo, o haciendo que la inteligencia artificial prevea y armonice los movimientos de un bailarín virtual, un esquema humano reducido a líneas interactuando con un bailarín humano en la obra de McGregor, o finalmente que la obra de Darius Gross, en la que mediante la captura de movimiento y su reducción a gráficos pueda reproducir mediante un robot los movimientos de su padre cuando realizaba esculturas y de esta manera continuar su obra, aunque haya fallecido. Estas prácticas van a trasladarse a la realidad como posibles modelos. El dibujo se transforma así en un simulacro o ensayo de una realidad por venir. Como vimos antes, esta realidad por venir se da,
no es pensada o cartografiada o premeditada anteriormente a la acción de dibujar, sino que se configura en el mismo acto, en la situación en que ese momento se da. Surge esa nueva realidad de la interacción de las diferentes partes, de los diferentes estratos o áreas puestas en contacto en el acto de dibujar. Podríamos llamar este tipo de dibujo dibujo de génesis, lo que hemos llamado antes punto cero de la práctica del dibujo. Dibujo que está en el origen, o que se dirige al origen, pero que comprende la ausencia de historia de su práctica en la medida en que para que sea realmente una acción gráfica debe ser originaria, referirse íntimamente al origen de la práctica del dibujo, no recrear o representar su práctica, ese tipo de dibujo generado por el hábito y la cultura perfectamente identificable como tal, sino ese tipo de práctica gráfica que solo viene a darse en la interactuación directa con la realidad, de modo originario y completo. Una práctica del dibujo que se agota en sí misma, en cada una de las ocasiones en que se realiza, siendo su resultado, el dibujo resultante, algo precario, absolutamente provisional, asumiendo en su práctica que las certezas a las que el dibujo puede llevarnos son precarias y provisionales, que es necesario volver a dibujar esas experiencias para reconstruirlas o diseñarlas, que no son lugares estables y realmente pertenecen a la realidad, quedando obsoletas o sin sentido fuera de su inmediatez. Este dibujo no construye ideas, no desarrolla discursos, no metaforiza sobre las experiencias ni representa nada. Se da como vehículo y flujo que permite la relación de realidades respetando su complejidad. Esta ausencia de síntesis, este fluir gráfico entre realidades, se agota en sí. Cada uno de estos momentos gráficos son independientes, pero se suman a esa memoria de la práctica que hemos referido antes. Sin tiempo, se perpetúan hasta pasar a nuestro cuerpo de manera natural. A modo de conclusión abierta, resumiremos algunos de los conceptos desarrollados para puntualizarlos claramente. El dibujo es una práctica natural, carente de historia pero fuertemente anclado en la memoria corporal. Es una práctica física y reflexiva de nuestro cuerpo tan íntima que podríamos hablar de ella casi en términos biológicos, como reír, correr o gesticular. El dibujo siempre ha sido una habilidad transdisciplinar autónoma, por ser lateral a otras y por permitir la cohesión de diferentes prácticas. La práctica del dibujo es intrínsecamente compleja, en el sentido de recoger en sí todos aquellos aspectos que nosotros queremos relacionar. Puede ser una herramienta muy eficaz para reducir lo complejo, como sistema de síntesis formal, pero también es una herramienta muy eficaz para mostrar y poner en relación diferentes niveles de complejidad de la realidad. De este modo dibujar no solo proyecta o anticipa o muestra ideas, sino que presenta, sin mayor intención, la conjunción sincrónica de diferentes niveles de realidad en un mismo espacio y tiempo, una especie de cartografía vertical que se convierte en espacio de interactuación. Dibujar se convierte en un fluido, una práctica en la que se dan cita aspectos insospechados de la realidad, para dialogar entre ellos sin más intención que la de hacerlo. De esta manera, siendo el dibujo un fluido, un estado de la materia dibujo, podemos denominarlo entorno. Este entorno, creado por el dibujo, permite el desarrollo de experiencias holísticas, de nuevo, la asunción de lo complejo. En realidad, este dibujo es un posicionamiento ante formas de conocimiento y experiencia, como cualquier acto, solo que este posicionamiento asume su precariedad, su provisionalidad y su inconsistencia para elaborar certezas.